Cultura Jurídica FES Acatlán presenta. Amigos y amigas, México tenía un gran prestigio internacional. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvimos a personas como, desde luego, Isidro Fabela, Genaro Estrada, Antonio Carrillo Flores, Padilla Nervo, incluso personajes modernos como César Sepúlveda, que llega a incluir dentro de la Constitución mexicana las bases que están en la Convención de San Francisco, en la Carta de Naciones Unidas. En fin, teníamos un personal muy calificado y la mayoría de las embajadas las ocupaban personal capacitado, experimentado, porque finalmente las relaciones internacionales requieren de conocimientos técnicos, políticos, de derecho, de economía, de propiamente lo que es la diplomacia. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Que con los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha descuidado al extremo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaba, pues sí, un amigo que había tenido pues actividad en otros campos de la política, como Marcelo Ebrard, que había sido incluso pues jefe de gobierno, que había desempeñado muchas funciones políticas, sobre todo en su etapa priista, al grado tal de que manejó una campaña exitosa en el PRI en esa época del Distrito Federal, al grado tal que la paradoja fue que como el PRI tuvo carro completo, él era el primero en la lista de plurinominales y no entró porque el PRI ganó todas. Bueno, el caso es de que Marcelo Ebrard por lo menos era egresado de Relaciones Internacionales del Colegio de México y aunque centrándose solamente en aspectos como la negociación del Tratado de Libre Comercio, de parar algunas posibilidades que había de que Estados Unidos pusiera aranceles, en fin, tuvo un papel decoroso. Bueno, esto eh, hizo que Marcelo Ebrard, cuando dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores para estar de corcholata y estas cosas, y entrar a Alicia Bárcenas, actual secretaria de Medio Ambiente, él dejara colocado a su equipo, particularmente a una persona muy allegada que lo convirtió primero en su vocero, después lo hizo director, incluso iba con él a situaciones internacionales, pese a que el encargado de manejar a los periodistas y esto no se sienta en la mesa, pero él sí, incluso alguna vez con unos cacahuates, le dijeron los cacahuates. Bueno, el caso es que en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, él se mantiene, ya se había ascendido a subsecretario de América del Norte, y el secretario de Relaciones Exteriores era un médico. Se acabó la época en que eran sobre todo grandes juristas, grandes expertos en derecho, ¿no? Ya era un médico que sí tenía el antecedente que también fue improvisado de haber ido como representante de México a Naciones Unidas. Bueno, el hecho es de que el ex rector, ex secretario de Salud, Ramón de la Fuente, fue pues poco más que un florero. Casi no viajó, casi no hizo nada. Realmente su papel pues fue bastante anodino. Simplemente era su prestigio personal que de alguna manera la presidenta Sheinbaum pues lo aprovechaba para dar certeza a ciertos grupos. Pero finalmente se dijo que como herencia de sus problemas de espalda,
se daba la necesidad que renunciara para pues una rehabilitación. La verdad es de que pues yo tengo problemas de espalda, tengo rehabilitación y pues sigo funcionando y pues, se le vio perfectamente en estos días. Lo que llamó mucho la atención es de que justo el día anterior a que se conociera la decisión tan polémica de el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, el señor renuncia. Obviamente, ya en ese momento se sabía, no públicamente, pero seguramente ya lo sabía el secretario, ya lo sabía la presidenta, que se ha de haber enojado muchísimo porque se cabildeó, se buscó mucho que no hubiese esa decisión que llevara a la Asamblea General de Naciones Unidas este tema tan lacerante, tan doloroso como es el de la desaparición forzada en México a la Asamblea General. Lo que expresa el comité en esta decisión, pues son cosas que realmente, uno, son ciertas y realmente son muy dolorosas. Yo, por ejemplo, en una ocasión estaba triste, tuve la desgracia de que mi hijo muriera en un accidente, ya hace algunos años, hace como 10, y el resultado fue que me encontré con un querido amigo y dice, mira, hay algo peor que esto, algo peor que la muerte de tu hijo, sí, que haya desaparecido de forma forzada. Yo lo único que supe es que mi hijo salió y nunca he encontrado ni cadáver ni nada, y eso es peor porque por lo menos tú sabes en qué tumba está, y aquí yo no sé si viviera o no. Entonces es una de las cosas más dolorosas y atroces. ¿Y qué fue lo que pasó por parte del gobierno mexicano? Que ante este fenómeno, pues los que tenían que ver con el pasado, pues sí, se creó toda una comisión, por ejemplo, para los 43 de Ayotzinapa. Un subsecretario, Encinas, estaba viendo y la verdad no se logró el propósito. Se encontraron algunos, de hecho hay alguien en la cárcel, eh, el que era propiamente en esa época procurador, pero pues el problema real de saber qué pasó, si los mataron, dónde fue, etcétera, dónde están los restos, no lo sabemos. Pero si bien este problema viene tal vez desde la época de Felipe Calderón, el problema es que siguió, ha seguido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ante el dolor, sobre todo madres y padres, pues se pusieron a buscar. Encontraron en algunas ocasiones restos, exigían, pero el Estado atole con el dedo, el Estado no los hacía caso, el Estado les daba vueltas y hasta los criticaba, y también resulta que hasta murieron algunas mujeres buscadoras. Todo esto hizo que ante la cerrazón de las autoridades mexicanas para actuar, este grupo con esfuerzos, porque no es fácil, fueron a presentar ante este comité de personas desaparecidas forzadas, pues la situación. Se hizo un estudio, una investigación, se pidió la participación y la opinión del gobierno mexicano, y al final se hacen una serie de consideraciones. Primero, se establece que no hay una evidencia de que desde el gobierno federal se haya realizado una política de desaparición forzada. Pero si vemos el concepto de manera amplia, pues incluye muchas cosas que sí ha cometido el Estado mexicano, estos
independientemente de partidos y de niveles, porque Estado mexicano es todos los niveles de gobierno, en los cuerpos policíacos, en los cuerpos del ejército. Bueno, no hay una política, pero sí hay de alguna manera una responsabilidad. No es lo mismo culpabilidad que responsabilidad. Tal vez el gobierno no sea el culpable, aunque hay datos de que algunos miembros de el gobierno, como el que era nada menos que el secretario de Seguridad Pública de el senador Adán Augusto López, señor Requena, está detenido, entre otras cosas, por desaparición forzada. Ante esto, pues ya el comité fue presionado por México y finalmente tomó la decisión. La decisión es, en términos muy cordiales, muy correctos, decir, presumimos posiblemente y sobre todo queremos ayudar. Queremos de alguna manera dar apoyo, y para que se logre ese apoyo vamos a pasar el asunto a la Asamblea General. La Asamblea General y desde luego el comité no son órganos jurisdiccionales, no van a establecer ninguna sanción al Estado mexicano. En todo caso, la Asamblea General, donde México pues tiene grandes ventajas, porque seguramente los países amigos de México van a tratar de no meterse en líos con México, simplemente va a acabar siendo pues consejos, ofrecimiento de apoyo, cosas de ese tipo. Pero lo terrible es la reacción terrible del gobierno mexicano, que empieza a decir, no, es que la situación es que esto es parcial, es tendencioso, no, prácticamente les dice ignorantes, cuando los ignorantes en la fuerza del gobierno mexicano. Este comité está integrado por expertos en materias de derecho internacional y les dice, no tomaron en cuenta lo que yo ya he hecho. Y esa respuesta no diplomática, en contra de un documento perfectamente diplomático, es lo que está provocando primero problemas en el interior. Muchos de los grupos que promovieron esto pues se sienten ofendidos por la reacción del gobierno mexicano, que en lugar de oponerse simplemente hubiera dicho, todavía es algo que está en proceso, vamos a ver qué decide la Asamblea General. Desde luego no, agradecemos la preocupación porque entendemos el problema y también nosotros somos los primeros en que queremos que se acabe, ¿no? Esa visión de, incluso ya he visto pues toda una serie de reacciones de pues miembros del gobierno, periodistas de la 4T, insultando y agrediendo y atacando a la ONU, cuando eso es terriblemente malo en este momento. ¿Por qué? Porque México, en el momento que se pone, al igual que Trump, a decir, me vale el derecho internacional, no me importa el derecho internacional, ¿cómo pueda poder defenderse de Estados Unidos cuando Estados Unidos viola el derecho internacional en contra de México? Se rompe esa política mexicana de usar como escudo y como arma el derecho internacional. ¿Qué necesidad había de atacar? Porque finalmente la Asamblea y el Comité no son las contrapartes. Quienes iniciaron la acción fueron mexicanas y mexicanos, fueron grupos defensores de derechos humanos, fueron las buscadoras, los buscadores. O sea, es un conflicto con parte del pueblo de México. El comité y en su momento la Asamblea General, pues simple y sencillamente van a ser quienes aconsejen a las partes, miren ahí esto, coordínense, etcétera, etcétera. Por eso creo que es sumamente, inoportuna, sumamente negativa, hay un precedente negativo en este momento terrible en que estamos viendo que en Estados Unidos
hay un individuo, un protervo, que busca que se acabe con el derecho internacional y que dice: mi único límite es mi conciencia. Muchas gracias.